Hay libros que simplemente leemos, otros cambian nuestra forma de ver el mundo. Y luego hay libros que son tan peligrosos que le cuestan la vida a quien los escribe. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de uno de esos libros, un texto casi olvidado, escrito en latín, que en 1546 provocó una tragedia familiar y un escándalo que recorrió toda Europa. Una historia literalmente sellada con sangre. Esto que ven aquí no es ficción, es la portada de un libro que narra un hecho real, uno escalofriante. Por determinación tomada en Roma, le hizo matar a su hermano. Suena a una novela de suspenso, ¿verdad? Pero no lo es. La víctima fue Juan Díaz, un brillante teólogo español. ¿Y el motivo? El libro que acababa de publicar. Y esa es la pregunta central que nos va a guiar en este recorrido. Pensemos un momento. ¿Qué ideas pueden ser tan radicales, tan incendiarias en pleno siglo XVI, como para que un hermano decida que la única forma de silenciarlas es con un asesinato? Bueno, hoy vamos a desentrañar el misterio de la Suma de Juan Díaz. Este es el plan de viaje que seguiremos. Primero, vamos a conocer el libro mismo. Luego, seguiremos los pasos de su autor. Nos meteremos de lleno en las ideas que lo hacían tan peligroso. Reviviremos el momento del crimen y al final veremos cómo su legado logró sobrevivir a todo. Muy bien, empecemos por el principio, por el objeto que está en el centro de toda esta tormenta, el libro. Un artefacto que hoy es una rareza y cuya importancia no está solo en sus páginas, sino en la historia brutal que lo envuelve. Oficialmente así se llama, la Suma de la Religión Cristiana. No hay que imaginar un tomo gigante, para nada. Era más bien un compendio, una especie de guía esencial, un manual de bolsillos sobre la fe evangélica reformada. Y aquí lo clave, escrito por un español en el exilio y publicado justo en el epicentro del terremoto que fue la Reforma Protestante. Ahora, lo verdaderamente fascinante de este pequeño libro es que funcionaba a muchos niveles. No era solo teología pura y dura. El simple hecho de dedicárselo a un príncipe alemán era un acto político tremendo. Al estar en latín, se dirigía directamente a la élite intelectual de Europa. Y que hoy queden tan pocos, bueno, eso nos dice el miedo que provocaba. Pero, ¿quién era la mente detrás de todo esto? ¿Quién era Juan Díaz? Hay que quitarse de la cabeza la idea de un radical aislado. No. Era un intelectual de primera línea, metido de lleno en los grandes debates de su época. Es que miren este itinerario, es impresionante. Arranca en la nobleza de Cuenca, España, y de ahí salta a los pasillos de la Sorbona en París. 13 años ahí. No solo aprendió teología tradicional, sino que se empapó de las nuevas ideas humanistas. Y su viaje lo lleva a los centros neurálgicos de la Reforma. La Ginebra de Calvino, la Estrasburgo de Bucero. Era un hombre en una búsqueda de verdad, sin descanso. Y esto es clave, de verdad. Díaz no estaba solo, era parte de una red, de una comunidad de pensadores que estaban redibujando el mapa de Europa. Se escribía con Calvino, era el asistente de confianza de Bucero. Su voz, aunque venía de España, era una voz que pesaba, y mucho, en el coro de la Reforma. Bien, entonces vayamos al grano. ¿Qué era exactamente lo que decía este libro? ¿Qué ideas contenía la Suma para ser considerada tan subversiva? Los historiadores la describen como una confesión de fe portátil. Y la imagen es perfecta. Piensen que era un manual de supervivencia espiritual. En una época donde creer lo equivocado te podía llevar a la hoguera, tener un resumen claro de tu fe era vital. Era como un ancla en medio de la peor de las tormentas. Y aquí están los pilares. Cada uno de estos puntos era una bomba teológica. Decir que solo la Biblia tiene autoridad era desafiar al Papa y a toda la tradición de la Iglesia. Reducir los sacramentos de 7 a solo 2, bueno, eso desmontaba buena parte de la vida religiosa de la época. Y redefinir la Iglesia como una comunidad de fieles en lugar de una institución era simplemente revolucionario. Y para que se entienda bien la magnitud del conflicto, miren esta comparación. Es que es increíble. En el mismísimo año en que Díaz publica su Suma, la Iglesia Católica está reunida en el Concilio de Trento definiendo su postura oficial, que es justo la contraria. Donde Díaz dice solo la Escritura, Trento responde Escritura y tradición. Es un choque de trenes frontal, sin rodeos. Y observen esta secuencia de eventos, es de película. En menos de 2 meses,
Muere Lutero, el gran reformador. Juan Díaz publica su testamento espiritual. Lo asesinan. Y para rematar, Trento publica el decreto que en la práctica condena sus ideas póstumamente. Díaz estaba literalmente en el ojo del huracán de la historia. Claro, esta batalla de ideas no se quedó en el papel, se volvió algo personal, algo familiar, y al final, algo brutalmente violento. La escena nos lleva a una pequeña y, en apariencia, tranquila ciudad de Baviera, en Alemania. Es la madrugada de un sábado. Aún no ha salido el sol. Y aquí entra el antagonista, Alfonso Díaz, el hermano de Juan, un hombre del sistema, un jurista de la corte papal en Roma. Días antes había viajado para intentar convencer a Juan de que abandonara su herejía, pero fracasó, y ese fracaso fue un golpe terrible para su honor y para su devoción. Pero esta vez no viene a discutir de teología. El tiempo para las palabras ya se ha acabado. Y en un acto de fanatismo que hiela la sangre, Alfonso regresa con un sicario. Entran en la casa mientras su hermano duerme y lo matan a hachazos. Una idea, una convicción, silenciada con la violencia más cruda que existe. Pero lo que pasó después fue casi tan escandaloso como el asesinato, porque a pesar de que los capturaron, la enorme influencia política de Roma y del emperador Carlos V se aseguró de que Alfonso nunca pagará por su crimen. La excusa fue que Juan, como hereje, merecía morir. Esa impunidad fue la chispa que convirtió un asesinato en un símbolo potentísimo para toda la causa protestante. Y así es como se contó la historia. Los panfletos de la época se esparcieron por toda Europa, presentando a Juan como el justo Abel, asesinado por la envidia y el odio de su hermano Caín, que representaba a una iglesia corrupta. La imagen era simple, poderosa y se quedó para siempre. La muerte de Juan Díaz, sin embargo, no fue el final de su historia. Es una paradoja, pero su martirio le dio a su vida y a su obra una dimensión completamente nueva. Un legado que iba a resonar durante siglos. Es increíble, pero su muerte se hizo más famosa que su libro. La crónica del asesinato se tradujo a varios idiomas y fue una herramienta de propaganda muy efectiva. Su nombre quedó grabado en los grandes libros de mártires de la época, inspirando a generaciones. Y en su propia tierra, en España, su ejemplo dio valor a esos pequeños grupos que se reunían en secreto a leer las escrituras prohibidas. Y es muy importante poner la suma en su contexto. No fue un caso aislado. Como se ve en esta tabla, Díaz era parte de una increíble y valiente tradición de intelectuales españoles que, a pesar de la Inquisición, buscaron articular una fe diferente. Pero la obra de Díaz destaca por ser la primera confesión de fe doctrinal, un manifiesto claro y directo, escrito por un español para toda Europa. Y aquí un dato que me parece alucinante. Tuvieron que pasar 319 años para que la Suma y la historia de su autor se publicaran por fin en español, en su propia tierra. Fue en 1865 cuando un grupo de estudiosos rescató su trabajo del olvido, devolviéndole a España una parte de su herencia que había sido suprimida. ¿Y por qué importa esta historia hoy? Para España, para América Latina, para todos. Porque la historia de Juan Díaz es, en el fondo, la historia de la lucha por la libertad de pensar, de creer y de poder expresar esas creencias. Nos recuerda el precio altísimo que se ha pagado por esas libertades que a veces damos por sentadas y nos inspira a valorarlas. Su vida, cortada de raíz por un hacha, y su libro, nacido de una convicción inquebrantable, nos dejan con esta pregunta, que no es del siglo XVI, es una pregunta para todos los tiempos. ¿Qué principios, qué verdades son tan fundamentales que definen quiénes somos y por las que estaríamos dispuestos a jugárnoslo todo? Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.